comenzamos un espacio donde aprendemos a creer para crear. Esto es Sálvese quien crea. Saludos a todos y muchas gracias por estar conectados este día una vez más, una edición más de su programa Sálvese quien crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear. Muchísimas gracias una vez más por conectarse con nosotros, por ir siguiendo estos temas que hemos preparado con todo el corazón, con todo el amor para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias porque hemos recibido varios comentarios ahí muy bonitos diciéndonos que han aprendido bastante y etcétera, etcétera. Entonces estamos muy felices primeramente con Dios que nos está usando para esto y segundo con cada uno de ustedes que se conecta con nosotros todos los viernes al ser las 7 de la noche en Radio Latitud 316, latitud316.com, para compartir con nosotros estos temas que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Como todos ustedes saben, o la mayoría de ustedes saben, hemos estado trabajando en una seguidilla de enseñanzas, en una seguidilla de programas relacionadas con enseñanzas de Jesús, enseñanzas que están registradas en los evangelios con respecto a cosas que el Señor nos ha enseñado y cosas que el Señor nos ha dejado como instrucciones para nuestra vida diaria. Así que hemos tomado varias, son bastantillas y queremos compartirlas con ustedes. Ya llevamos, este es el tercer programa, la tercera enseñanza que vamos a compartir el día de hoy. Y ya el programa número uno, el tema número uno que tocamos fue el mandamiento más importante. El segundo fue la regla de oro, que fue la semana pasada que estuvimos hablando sobre la regla de oro. Y para el día de hoy tenemos uno muy bonito que quisiera, en honor a la verdad, tener más tiempo, quisiera realmente tener más espacio para compartir más sobre esto, pero el día de hoy vamos a hablar sobre el Sermón del Monte. Y vamos a estar enfocándonos en 3 enseñanzas principales del Sermón del Monte. Por lo tanto, hoy quisiera comenzar de una vez haciéndole una pequeña introducción de este programa, de qué vamos a trabajar, qué vamos a estar estudiando el día de hoy, para que usted tenga una idea de qué será lo que vamos a compartir el día de hoy. Y antes de finalizar el bloque, quisiera recordarle también nuestras redes sociales y cómo puede usted contactarnos. Pero el tema de hoy es principalmente especial para mí porque al menos en el caso, cada vez que tocamos algún tema relacionado con el Sermón del Monte, me recuerdo de un profesor mío, el pastor Anselmo, a quien le mando un saludo muy especial y muy caluroso, mi querido pastor Anselmo, el pastor de Evangelios Sinópticos, que él decía que el Sermón del Monte es la carta magna del Señor, es la presentación de ministerio de Jesucristo. A partir de aquí, el Señor hace como un resumen de lo que Él viene a hacer y una explicación de más o menos cuál es el Evangelio y cuál es el tipo de enseñanza que Él trae. Así que es de mucha importancia y es extremadamente rico estudiarlo. Entonces vamos a tratar en esta hora de trabajar en esto, teniendo en consideración, ¿verdad?, que pues el Sermón del Monte se registra en 3 capítulos completos del libro de Mateo, ¿verdad?, que sería el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. Pero el día de hoy vamos a estar trabajando solo en los versículos del 1 al 16 del capítulo 5. Nos vamos a enfocar en esto porque estudiarlo es impresionante, ¿verdad? Entonces quisiera ponerlo a usted como en contexto más o menos de qué es lo que está pasando. Imagínense usted ahí donde usted está, en su casa, en su oficina, en su carro, donde quiera que usted esté. Imagínese lo que es estar en una colina, ¿verdad? Estar en un monte rodeados por un montón de personas y empezar a escuchar las palabras de Jesús y empezar a ver cómo Jesús nos empieza a transmitir una visión completamente diferente, ¿verdad? Una manera completamente diferente de ver las cosas y principalmente de ver el reino de Dios. Imagínese eso, ¿verdad? Y empezar a que el Señor empiece a hablar sobre las bienaventuranzas, sobre la sal de la tierra, la luz del mundo. Cada palabra que el Señor da en esta enseñanza tiene un propósito y una profundidad que le puedo decir al día de hoy, después de tantos años, estamos hablando de más de 2000 años, todavía trasciende el tiempo, ¿verdad? Y todavía es vigente, todavía nos sirve montones, ¿verdad? Entonces,
vamos a estar hablando de ese tema, vamos a estar hablando sobre las bienaventuranzas, vamos a estar hablando también sobre lo que él dice sobre ser la luz y sobre ser la sal de la tierra. Ahora vamos a meternos de cabeza en esto, vamos a estudiarlo de la mejor manera posible en este rato, y si algo nos queda ahí pendiente, pues lo que vamos a hacer es a tratar, ahí hemos estado anotando a lo largo de los programas, hemos estado anotando un poquito sobre lo que queda pendiente, lo que quisiéramos desarrollar después. Entonces muy probablemente lo vamos a estar desarrollando en un podcast un poquito más informal, un poquito más abierto y con más información de la que se da en los programas de radio. Entonces prepárese ahí donde está, ¿verdad? Vaya, busque su vaso con agua, vaya, busque su agua dulce, vaya, busque su libreta, principalmente para que usted apunte todo lo que vamos a compartir de hoy, porque ya vamos a arrancar. Nada más recuerde, antes de irnos a la primera pausa, que usted nos puede encontrar en todas las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok principalmente, también en YouTube. Y nos puede encontrar nuestros podcasts en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todos los demás reproductores. En todas estas plataformas usted nos puede conseguir como Sálvese Quien Crea. Y también les recuerdo nuestro número de WhatsApp, muy importante, que es 6127-8363. Y si usted está fuera de Costa Rica sería más 506-6127-8363. También recuerden nuestro website www.salvesequiencrea.org, donde usted va a encontrar todo el material que nosotros generamos. Ahí lo va a encontrar, al igual que este programa. Al terminar va a estar disponible para que usted, si se lo perdió, se perdió una parte, pueda analizarlo, pueda pausarlo, pueda verlo con tranquilidad y pueda estudiarlo como se debe. Entonces, como le digo, vaya, lístese, vaya, busque su libreta, vaya, busque todo lo que usted necesita, porque Sálvese Quien Crea comienza ya. Vamos a escuchar un temita musical y ya volvemos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están, rockeros? Soy Willy Vaz y quiero invitarlos a que escuche este y todos los sábados a partir de las 7 de la noche su programa Roca Viva, aquí por Latitud 316. Recuerden, no se lo puede perder, todos los sábados a las 7 de la noche por Latitud 316, su programa Roca Viva. Nos escuchamos. Esto es Sálvese Quien Crea. Volvemos a Sálvese Quien Crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear. Y el día de hoy estamos trabajando un tema muy bonito, que son las enseñanzas de Jesús. Esta es la tercera entrega, el tercer programa de esta seguidilla de programas relacionados a las enseñanzas de Jesús. Y el tema de hoy es el Sermón del Monte. Y hoy estamos muy contentos porque tenemos bastante información que compartir con usted y queremos que usted pueda o saque su ratito, ojalá saque su ratito para poder compartir con nosotros, ya sea durante esta hora, o si se lo perdió, pues que tenga el chance ahí de verlo o de escucharlo, ya sea en las plataformas en las que la subimos, que principalmente es en Spotify y en YouTube. Entonces ahí va a estar disponible. Apenas terminemos hoy, el programa va a estar subido ahí para que usted pueda, como decíamos ahora en el bloque anterior, para que usted lo pueda pausar, para que usted lo pueda retroceder, para que usted pueda sacar el ratito para escudriñar la palabra. Y en esto quiero ser muy enfático que nosotros no fuimos llamados a leer la Biblia, nosotros fuimos llamados a escudriñar la Biblia. La instrucción no es lean la palabra, la instrucción es escudriñenla. Entonces uno de los consejos principales no recuerdo ahorita el programa cuál fue, pero estuvimos hablando sobre cómo leer la Biblia, y una de los consejos principales era: cómprese un diccionario, saque tiempo, un diccionario bíblico, trate de tener traducciones también de la Biblia que le ayuden a aprender más de la Biblia y principalmente a escudriñar y a alimentarse de la Biblia, ¿verdad? Que eso es el tema principal en esto. Hoy, como le decía, vamos a estar trabajando en el Sermón del Monte, después de haber tenido un break ahí, un espacio ahí para que usted fuera a recoger su libreta por si se le hubiera olvidado, o si no tenía, pues que busque algún lápiz y un papel para que vaya apuntando todas las cositas que vamos a ir aprendiendo el día de hoy, que a nosotros, pues a la hora de desarrollarlo y todo, pues el Señor es el primero que nos habla y somos los primeros que aprendemos de todo esto, ¿verdad? Entonces, en este bloque vamos a entrar en materia de una vez. Tenemos poco tiempo, así que hay que aprovecharlo de la mejor manera.
En este bloque vamos a estar dando un poquito de contexto sobre la situación en la que el Señor estaba a la hora de dar esta carta magna, ¿verdad? Este compendio de enseñanzas impresionantes que se encuentran en Mateo, que ya lo habíamos hablado. Entonces, una de las cosas principales que queremos comentar ahorita como contexto es que en el caso de Mateo, uno de los temas principales del libro de Mateo es el reino, es el hecho de estar hablando sobre el reino de los cielos principalmente, ¿verdad? Entonces, según Mateo 3:2, el reino vino a la tierra cuando el rey vino. Vea lo que dice Mateo 3 del 1 al 2. Vamos a leer esos dos versículos. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vea lo que está diciendo entonces Juan el Bautista. Ya el reino de los cielos vino, ya el rey vino y con él trajo su reino. Entonces, ¿qué pasa con el reino de los cielos según Mateo? Que el reino se extiende a todo lugar, principalmente donde las personas quieren recibirlo, donde las personas lo invitan a que venga a reinar su vida. Entonces, el reino de los cielos, si usted lo invita, si usted lo acepta, el reino de los cielos va a estar en usted y se expande a todo lugar, ¿verdad? En el caso de Mateo, vea qué dato más interesante. Jesús se refirió al reino de los cielos más de 50 veces. Ahí está registrado esto. Y aquí, en este espacio, en este momento, en este tiempo donde Jesús da el Sermón del Monte, es donde comienza el ministerio más amplio de Jesús en Galilea. Entonces, a partir del Sermón del Monte, aquí es donde Jesús ya arranca su ministerio de una manera más amplia, ¿verdad? Y él empieza a enseñar primeramente acerca del interior de la persona en el reino donde él gobierna, ¿verdad? Entonces el tema del corazón es muy importante en todas estas enseñanzas y en las enseñanzas del Señor, porque es el símbolo de la persona interior, ¿verdad? Y en el caso de la Biblia lo compara como, por decirlo así, con un río, por decirlo así, donde constantemente está emanando agua, emanando su contenido hacia afuera, ¿verdad? Recuerde aquel programa donde estuvimos hablando de lo que contamina al hombre, que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino que el Señor dice que es lo que sale. Por eso es la importancia del corazón. Vea, por ejemplo, la importancia que tiene en la Biblia el corazón, que hasta el mismo Salomón, ¿verdad?, menciona esto con respecto a la persona interior. Vea Proverbios 4:23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, ¿qué es el principal enfoque del Señor en esto? Que las personas que aceptan el reino, las personas que aceptan esa venida del reino, tenga un corazón sano, ¿verdad? Que tenga esa cualidad de sanidad en o de santidad en su corazón, ¿verdad? Entonces hoy como estábamos hablando, vamos a empezar a enfocarnos más en el Sermón del Monte, ¿verdad? Principalmente en los primeros versículos. Como había hablado anteriormente, todo esto está registrado en los capítulos del 5 al 7, pero vamos a estar solamente en un pedacito. Pero en términos generales del Sermón del Monte, nosotros tenemos que entender, y esto es algo que hemos venido repitiendo a través de los programas anteriores. Recuerde que la situación en el pueblo de Israel era complicada, ¿verdad? Estaban como muy presionados, ¿verdad? Por Roma, tenían mucho problema social y económico, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo muy, muy pendiente por ahí. Ahora, vea qué interesante esto, que Jesús da el sermón en una montaña en Galilea. Ahora, no solamente era un espacio natural muy bueno, muy adecuado para que Jesús empezar a enseñar a las multitudes, sino que el término, el monte, esto tiene un simbolismo muy importante, y eso es lo que quiero que entendamos en este bloque. Voy a correr. Por ejemplo, en la cultura judía, las montañas normalmente eran asociadas con revelaciones divinas. Entonces acordémonos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Moisés recibe los 10 mandamientos en el monte Sinaí, ¿cierto? En Éxodo 19:20. Acuérdese también algo muy interesante que aparece en Génesis 22:2, que es el sacrificio de Isaac por parte de Abraham, que eso pasó también en el monte Moriah,
¿verdad? Otro monte importante, el Monte Carmelo. ¿Qué pasó en el Monte Carmelo? ¿Se acuerda aquella historia de Elías con los profetas de Baal? Eso pasa en el Monte Carmelo y está en Primera de Reyes 18, 19 al 20 y hay varios más. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús al enseñar en esta montaña? Lo que estaba haciendo era presentándose él como un nuevo rey, como trayendo una nueva interpretación de la ley, ¿verdad? Como diciéndoles, ustedes se acuerdan de este monte, que en el monte Sinaí bajaba la presencia del Señor, en el monte Moriah el Señor le habló directamente a Abraham, en el Monte Carmelo el Señor se manifestó por medio de fuego y todo el asunto. Ok, en este monte va a pasar algo similar. En este monte está la presencia de Dios. Vea qué impresionante, ¿verdad? Vea, y vamos de una vez a Mateo 5, versos 1 y 2. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y ahí arranca todo el sermón. Entonces vea qué interesante cómo el Señor viene, imagínese en su cabeza, ¿verdad? Cómo el Señor viene y se sube en el monte, ¿verdad? Y empieza a enseñar, como diciendo, ok, aquí está la presencia de Dios, escuchen lo que tengo que decir. Como le decía ahora, recuerde que en esta época el pueblo de Israel estaba demasiado estresado, había una ocupación romana muy fuerte, la gente esperaba un Mesías, ¿verdad? Estaban esperando que alguien los liberara de toda esa opresión, de esas situaciones difíciles que los mismos romanos los ponían. Estaban muy estresados también porque los religiosos en su momento, principalmente fariseos y saduceos, que eso lo vimos en el primer programa, eran muy rígidos, ¿verdad? Con la ley y eran legalistas y fregaban mucho con eso de la ley, ¿verdad? Entonces el Señor viene y dice, bueno, vamos a ver la ley, pero vamos a ver la ley cómo transforma los corazones de la gente y cómo puede transformar la vida de las personas también. Y vea qué interesante esto, porque también hay mucha palabra que basa lo que el Señor estaba haciendo con respecto a dar la palabra en el monte. Vea, por ejemplo, con respecto a la cultura judía, ¿verdad? El hecho de que Jesús lo haya hecho, la importancia que tiene. Éxodo 19:3 dice, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Isaías, un profeta, vea lo que dice, 2:3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Vea qué impresionante como el Señor sabe la importancia que tiene un monte para empezar a dar su discurso ahí. Vea lo que dice Salmos 24:3 al 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y de puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces vea qué importante y qué impresionante todo el contexto que maneja Jesús, toda la cultura que él sabe que es importante para los judíos y el por qué el Señor entonces empieza a dar esta carta magna en el monte, ¿verdad? No escogió otro lado, sino que lo hace en el monte. ¿Y qué fue lo que enseñó el Señor? Pues bueno, vamos a verlo en el siguiente bloque donde nos vamos a meter de cabeza ya a ver cuáles son esas enseñanzas que nos dio a través de las bienaventuranzas y a través de la luz del mundo y la sal de la tierra. Vamos a ir a una pausa musical, vamos a escuchar a Gilberto Daza junto a Jay Khalil con una canción que se llama Me Llamas y volvemos para entrar entonces directamente en el desarrollo de lo que el Señor puso en nuestro corazón para compartir con ustedes. No se vaya, quédese con nosotros, ya volvemos. ¡Sálvese quien crea! Gracias por estar en sintonía de Sálvese quien crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear, y muchas gracias por estar con nosotros, se lo agradezco de todo corazón y continuamos con nuestro programa porque hoy no podemos perder tiempo, queremos tratar de que en estos 2 bloques que nos quedan podamos compartir con ustedes todo lo que el Señor puso en nuestro corazón con respecto a las enseñanzas de Jesús, principalmente con el tema el Sermón del Monte, que es el que nos ocupa el día de hoy. Si usted se viene conectando, le agradezco mucho que se conecte, le agradezco mucho que esté
Ahí detrás de esos audífonos, detrás de esa computadora, detrás de ese iPad, detrás de cualquier dispositivo que usted nos esté escuchando, muchísimas gracias, se lo agradezco de todo corazón y lo pongo en contexto súper rápido. Estamos hablando de el Sermón del Monte. Sabemos que el Sermón del Monte está registrado en 3 capítulos completos del libro de Mateo, que serían el 5, el 6 y el 7. Sin embargo, hoy nos estamos enfocando solamente en los versos en los versos del 6 al 16, que son los relacionados con las bienaventuranzas del capítulo 5. Entonces vamos a profundizar, vamos a ver cuáles son las enseñanzas del Señor y especialmente, como les decía yo ahora, vamos a hablar de las bienaventuranzas, la sal de la tierra y la luz del mundo. Así que todavía tiene tiempo para ir a traer algo para apuntar, porque vamos a estar hablando ya directamente sobre las enseñanzas del Señor. De esto, en el bloque anterior estuvimos hablando un poco del contexto, ya hablamos del contexto cultural, hablamos del contexto social, un poquito de lo que está pasando el pueblo y el por qué el Señor da esta palabra, ¿verdad? Y dónde la da principalmente, por qué escoge un monte y por qué va a decir lo que va a decir. Y aquí es donde vamos a empezar entonces con el desarrollo del tema que nos ocupa el día de hoy. Vamos entonces a ir leyendo Mateo 5 del 3 al 12, que es donde está ubicado las bienaventuranzas, pero vamos a ir viendo versículo por versículo, porque si lo leemos todos vamos a durar más. Entonces vamos a ir viendo versículo por versículo qué es lo que el Señor nos quiere decir el día de hoy. Y empezamos entonces con el verso 3. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces la primera pregunta que viene acá: ¿quiénes son los pobres de espíritu? Son aquellas personas, apúntelo por ahí, que ellos entienden que ellos no tienen la capacidad de ser su fuente espiritual. Ellos no tienen riqueza interna espiritual, sino que dependen de Dios para que Él venga y dé esa riqueza y empiece a suplir esas necesidades espirituales. Entonces, los pobres de espíritu son aquellos que dependen 100% de Dios para que Él supla las necesidades espirituales. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Ustedes van a ser bienaventurados si dependen 100% de Dios, ¿verdad? No es que los pobres en espíritu son los que se sienten mal y los que siempre andan hechos leña por ahí por la vida. No, son los que dependen de Dios porque saben que solos no pueden. Que no pueden si no tienen esa presencia de Dios en su vida. Verso número 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quiénes son los que lloran? Son aquellos que internamente lloran por sus pecados y los pecados de otros. O sea, están conscientes de que el estado normal del ser humano, el estado natural del ser humano es de pecado. Y ven hacia afuera, ven a la gente y se duelen por ese pecado. Es un llanto que lleva al arrepentimiento y al cambio de vida. O sea, no son los que lloran porque lloran, sino los que lloran porque realmente hay un dolor interno por ese pecado que nos ataca personalmente y que ataca a los demás. Ese dolor que se genera los que lloramos porque la gente se está perdiendo. Ese es el tipo de lloro al que se refiere el Señor. Vea lo que dice 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Vea lo que dice 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Entonces los que lloran acá, según el contexto, son aquellos que saben que están en pecado, pero que quieren ser santificados, que quieren arrepentirse y que quieren cambiar su vida. Esos son los que lloran, y los que lloran por el pecado que está destruyendo al mundo. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí mansedumbre no significa debilidad, no significa que es que uno tiene que estar ahí aguantándole a todo el mundo y todo el asunto, no. Lo que quiere decir Jesucristo en esto es que es
la fuerza que uno tiene, pero sometida a autoridad. Él sabe que cada persona tiene su carácter, él sabe que cada persona tiene su drive, como se dice en inglés, ¿verdad? Esa gente que quiere hacer las cosas, pero el ser manso significa, la mansedumbre es toda esa fuerza que usted tiene, las ganas de hacer las cosas, todo eso, pero tiene que someterlo a autoridad. La palabra griega que se usa para esto es praus, para manso es praus, y significa gentil, humilde, suave o paciente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Bienaventurados los gentiles, los humildes, los suaves y los pacientes, los que se someten a una autoridad. Eso es lo que está diciendo, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué es tener hambre y sed de justicia? Es buscar con esas ganas. Yo sé que cuando usted tiene hambre, usted busca de comer, y hay veces, habemos algunos que cuando nos da hambre, hasta nos ponemos de chicha, ¿verdad? Como decimos aquí en Costa Rica, nos enojamos porque nos da hambre, nos sentimos mal. Y cuando tenemos sed también, ¿verdad? Entonces uno empieza a buscar a ver qué come porque ya no aguanta. Eso es lo que dice el Señor, los que tienen hambre y sed de justicia, los que quieren una relación con Dios, los que quieren cambiar su manera de vivir. No solamente el hecho de querer nada más una cuestión por semana, ir a la iglesia un día, el fin de semana nada más, el domingo o algo así. No, es la gente que realmente quiere tener una relación con Dios, una relación importante con Dios. Estos son los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es la promesa? Porque ellos serán saciados. Vea que cada una de estas bienaventuranzas tiene una respuesta, tiene una promesa. Vea, por ejemplo, los pobres de espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Los que lloran van a recibir consolación. Los mansos van a recibir la tierra por heredad. Los que tienen hambre y sed de justicia, ellos van a ser saciados de Dios. ¿Y qué pasa entonces con los misericordiosos? Según el verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Similar a lo que hablamos la semana pasada con la regla de oro. Todo lo que ustedes quieran hacer, todo lo que ustedes quieran recibir, háganlo ustedes primero. Todo, así como ustedes quieren que los hombres los traten, traten ustedes primero. Entonces, ¿qué pasa con respecto a la misericordia? Muchas veces va a tener uno que ayudar a los demás, ¿verdad? Cuando están en problemas. Por ejemplo, ¿qué le puedo decir? El buen samaritano, que ya lo habíamos hablado, ¿verdad? En Lucas 10:37. ¿Qué otra cosa puede ser misericordioso? Perdonar a los que nos ofenden, que eso cuesta cualquier cantidad. Pero tener misericordia también incluye perdonar a todas esas personas que nos han hecho daño. ¿Y por qué lo digo? Porque lo dice Mateo 6:14 al 15, Mateo 6:18-27, Efesios 4:32 y Efesios 5, versículo 1. Verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vea qué interesante aquí hay 3 palabras importantes en griego que son registradas en griego. Número 1, para limpios, la palabra que se usa es kataroi, y esta palabra lo que significa es algo que está puro, sin contaminación. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que en el contexto bíblico lo que significa es pureza moral y espiritual, una vida sin pecado y sin hipocresía. La segunda palabra que se usa acá en griego es corazón, que es cardia. Esta cardia creo que ya la habíamos comentado en el programa anterior o en el tras anterior, no recuerdo. Pero cardia significa corazón. ¿Y qué significa esto? No solamente el órgano físico, sino el centro del ser humano. ¿Se acuerda que lo habíamos comentado? Y esto incluye sus pensamientos, sus deseos, su voluntad y sus emociones. Y la última palabra que se usa acá es la palabra veram. Ese verbo verán, que es opsontai, se refiere a percibir o contemplar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se va a tener una visión más clara y más directa de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesucristo aquí? Si lo traducimos o lo cambiamos a como dice aquí el griego. Entonces, vea qué interesante. Bienaventurados los que tienen pureza moral y espiritual en su vida y no son hipócritas. Y aparte de eso, su corazón, sus pensamientos, deseos, voluntad y emociones están sin pecado y son puros. Porque ellos tendrán una visión clara y directa de Dios.
Eso es lo que está diciendo el Señor en el versículo 8. Vea qué impresionante, qué enseñanza más grande. Verso 8, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Verso 9, perdón. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué se refiere a esto? Vea qué interesante. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿A qué se refiere el Señor con pacificadores? En 3 áreas principales. Número 1, los que tienen paz directa con Dios. ¿Y cómo se tiene paz directo con Dios? Al haber recibido al Señor y haber sido justificado por su sacrificio, ¿verdad? Según Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay que ser pacificadores, uno con Dios, hay que tener paz con Dios uno mismo. Luego, ¿qué tenemos que hacer para ser pacificadores? Tenemos que animar a la gente de afuera, tenemos que buscar a la gente de afuera para que ellos estén en paz con Dios. Vea lo que dice 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Vea que no es solamente entonces el pacificador que no quiere meterse en problemas y todo es paz. No, es el que busca la paz con Dios personal, es el que busca que los demás tengan paz con Dios, los que no conocen al Señor. Y vea qué importante, el pacificador es aquel que busca la paz entre los mismos hermanos. Aunque usted no lo crea, yo sé que usted se va a asustar de lo que le voy a decir, pero entre las mismas iglesias, los mismos hermanos hay veces están en solo pleito, en una pura discordia, en una pura división. Entonces yo sé que usted no lo ha vivido y es algo nuevo lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Hashtag sarcasmo. Pero yo creo que en la iglesia abundan este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor con ser pacificadores? En buscar la paz de los mismos hermanos. Vea lo que dice Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca en contra de ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Siempre mantenga la paz entre los hermanos, siempre mantenga la paz en la comunidad. Entonces, ¿quiénes son los pacificadores? Los que buscan la paz con Dios personal, los que animan a los demás, los que buscan a los perdidos a estar en paz con Dios y los que buscan tener paz entre los mismos hermanos. Esos son los pacificadores. Y si usted cumple estas 3, ¿cuál es la bendición, la bienaventuranza? Usted será llamado hijo de Dios. Vea qué impresionante. Y voy a leer estos últimos 3 que son muy importantes. Y son todos pegaditos y se explican solos. Vea lo que dice. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y persecución de qué tipo? De todo tipo. Muchas veces vamos a ser perseguidos en nuestro trabajo, vamos a ser perseguidos por nuestra propia familia, vamos a ser señalados. Entonces vea lo que dice el Señor. Los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Y quién era la justicia según lo que vimos antes? Dios, por causa de Dios, por causa de mi nombre, porque de ellos es el reino de los cielos. Y remacha en el 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ustedes son bienaventurados cuando por decir que son cristianos, cuando por decir que siguen a Jesucristo, los vacilen, se mofen de ustedes, los señalen, los traten mal, mientan sobre ustedes en su trabajo, digan que ustedes hicieron algo que no hicieron. Bienaventurados ustedes. ¿Por qué? Porque de ustedes va a ser el reino de los cielos. Pero vea qué lindo como termina el versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si a ustedes los persigue, si se burlan de ustedes, si los maltratan, si se burlan, si los golpean, si ustedes son el hazmerreír de su compañía, si ustedes en el barrio les dicen 7 cultos, les dicen esto, les dicen lo otro, pandereta, etc. Gócense, alégrense, porque el regalo que ustedes tienen, el galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Así que no nos preocupemos si nos vacilan, si nos tratan mal por nuestro amor a Jesucristo. De eso no hay ningún problema. Y el bloque de hoy se está haciendo largo, pero está bien. Vamos a seguir y vamos a ver hasta dónde
¿Hasta dónde le damos a este bloque para terminar? Yo sé que hemos durado mucho, pero quiero hacer esto en un solo bloque para luego cerrar el programa de manera rápida. Siguiente enseñanza, la sal de la tierra en Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. Vamos a hacer algo, vamos a parar el bloque aquí y en el siguiente vamos a correr para ver estas, la sal de la tierra y la luz del mundo, y cuando volvamos terminamos entonces con el programa viendo estas últimas dos. Acabo de hacerle ojitos aquí a producción y vamos entonces a detener el bloque aquí. Vamos a escuchar una cancioncita para agarrar nuevas fuerzas. Vamos a escuchar a Tauren Wells con una canción que se llama Fake It, y mientras dura, vaya, tome un poquito de agua, vaya, descanse un poquito, y cuando volvamos vamos con las últimas dos enseñanzas de Jesucristo para terminar nuestro programa. Ya volvemos. Bass Producciones, estudio de grabación. Creamos y producimos arreglos musicales, cuñas, producción y grabación con los plugins más actuales, manejo y contenido de redes sociales. En producción audiovisual le ofrecemos videoclips musicales y videos corporativos para su empresa. Contáctenos 6022-7918, 6022-7918. Encuéntrenos en Facebook, Bass Producciones. Esto es Sálvese quien crea. Continuamos con Sálvese quien crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear, y quisiera agradecerle por llegar hasta aquí. Ya casi terminamos nuestro programa. Venimos de un bloque anterior donde estábamos trabajando las bienaventuranzas del Señor en Mateo 5, del versículo 3 al verso 12, donde estuvimos viendo todas y cada una de las bienaventuranzas y compartiendo información importante que nos atañe al día de hoy a cada uno de nosotros. Y queremos cerrar el programa con las últimas dos enseñanzas que están dentro de el Sermón del Monte, que son la sal de la tierra y la luz del mundo. Y hablando ahora en el break que tuvimos mientras escuchábamos a Tauren Wells, hablábamos un poquito y decíamos, bueno, hubiéramos dejado el programa hasta las bienaventuranzas, ¿verdad? Pero no, vamos a dar estas últimas dos enseñanzas del Señor para cerrar el tema de el Sermón del Monte, que es súper importante para nuestra vida diaria, y eso lo vamos a ver en aproximadamente unos 6 minutos. Pero entrémosle a la sal de la tierra. Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra. Ya lo habíamos leído en el bloque anterior. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vea qué interesante cuando el Señor usa la sal de la tierra para referirse a cada uno de nosotros que seguimos al Señor. En el tiempo del Señor, en el mundo antiguo, como se conoce en teología, el mundo antiguo, especialmente en Palestina, la sal era algo muy, muy valioso, era algo extremadamente especial, y aparte de especial, era esencial para los palestinos. No solamente se usaba como lo usamos nosotros para ponerle un poquito de sabor a la comida y el asunto, sino que también se usaba para preservar la carne y otro tipo de alimentos también, porque en el clima que ellos estaban era un clima bastante cálido, era bastante caliente, y obviamente pues no tenían refrigeradores ni nada, este tipo de cosas. Entonces la sal se usaba para sazonar los alimentos, para ponerle sabor, y también para preservar principalmente la carne y otro tipo de alimentos que se podían descomponer muy rápido, ¿verdad? Y hay otro toque aquí muy interesante, se me salió el desamparados, otro uso que tenían ellos de la sal, y era un uso ceremonial y religioso, principalmente en las ofrendas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a Levítico 2, versículo 13, vea lo que dice esto: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Entonces vea lo que está diciendo el Señor y cómo resalta esa importancia que tiene la sal, ¿verdad? Tanto de manera vital en su vida espiritual como preservadora, ¿verdad? Que preservaba alimentos y toda la cuestión. Entonces el Señor, que está diciendo: ustedes son
súper importantes para este mundo. Y voy a volver a leer el versículo. Ustedes son la sal de la tierra. Vea lo que está diciendo. Ustedes vienen a sazonar la tierra, pero no solamente a sazonar, sino también a cumplir con una orden de parte de Dios. Vea qué importante esto. Todo lo que usa, el simbolismo que usa el Señor a través de la sal. ¿Ok? ¿Cuál era la palabra o cuál es la palabra griega que se usa en esto? Es halas para la palabra sal. Entonces, vea qué importante lo que Dios está diciendo aquí. Nos está diciendo en esto, ok, ustedes son súper importantes para este mundo, pero ustedes son muy importantes porque ustedes tienen que llevar un mensaje de esperanza y aparte de solamente llevarlo de una manera que aporte ese sabor, que aporte esa necesidad, esa solución a la gente que tiene necesidad. Ustedes tienen que preservar también los valores del reino de Dios en la tierra. Acuérdense que Mateo hace un énfasis muy grande en el reino de Dios. Entonces, ustedes son la sal, ustedes son los que mantienen ese reino aquí. Entonces, ¿qué significa? Pureza y preservación. Nosotros tenemos que mantenernos en pureza espiritual, en pureza moral también, y también mantener los valores del reino en un mundo que ustedes y yo sabemos está completamente corrupto y completamente perdido. Pero vea lo que sigue el Señor. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Y aquí el Señor o se registra en griego, si la sal se desvaneciere o se vuelva insípida, es la palabra morantei, que también se traduce como se vuelva necia o pierda su propósito. Entonces, pero si la sal pierde su propósito, si el cristiano pierde su propósito, ¿con qué va a ser salada la tierra? Vea qué importante lo que está diciendo el Señor. ¿Qué pasa si usted como cristiano pierde ese sabor? No mantiene el reino aquí. ¿Y cuál es el resultado? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Ya si la sal perdió su sabor, si ya la sal ya no se puede usar para nada, pues va a perdonarme usted la expresión que voy a usar, pero de ahí se vuelve inútil y es arrojada afuera donde es pisoteada por los hombres. ¿Qué significa esto? Perdió su propósito y ya para el mundo no sirve porque sería parte del mundo, no sería una diferencia. Vea la advertencia que da el Señor, es una fuerte advertencia para nosotros como cristianos, de mantenernos en sus caminos y principalmente de mantener el reino aquí, de estar en constante predicación, de estar en constante, estar constantemente añadiéndole sabor al mundo y manteniendo el reino de Dios en la tierra. Vea lo importante que el Señor está diciendo aquí. Y la última enseñanza, ya para terminar. La luz del mundo, Mateo 5, 14 al 16. Si vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Otra vez el monte, ¿vieron? Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Verso 16. Y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vea qué importante aquí. Vosotros sois la luz del mundo. La identidad es lo que está señalando el Señor. El propósito que tenemos nosotros como hijos de Dios. Nosotros somos luz, somos esenciales para un mundo que está completamente en tinieblas. En el contexto teológico, en el contexto bíblico, la luz significa la presencia de Dios, la verdad y la santidad. O sea, ustedes son la presencia de Dios en la tierra, ustedes son la verdad. Si tenemos al Señor en nuestro corazón, tenemos la verdad y aparte tenemos la santidad. Vea lo que dice Isaías 42:6. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano y te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vea la otra frase que usa el Señor acá, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, y vea otra vez que vuelve a usar al monte. Los cristianos, nosotros debemos ser visibles, nuestra fe tiene que ser visible, no tenemos que esconder nuestro testimonio, nosotros tenemos que vivir de una manera que la gente vea que somos transformados por el Señor. Vea lo que dice Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares
en el mundo. Luego dice el Señor, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Un almud era un recipiente que se usaba para medir granos. Era como una cuestión donde se echa el café. Los que vivimos en Costa Rica creo que lo conocemos. No me acuerdo cómo es que se llama el nombre para recoger café. Ahorita me acuerdo. Pero es una caja, ¿verdad? Que se usaba para medir granos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Usted no pone una luz y la tapa con una caja. O sea, si usted tiene la luz es para ponerla en la casa para que alumbre la casa. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor? Ustedes tienen que ser visibles, ustedes tienen que influir positivamente a todos los que lo rodean y principalmente a los de su casa. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y después de todas estas ilustraciones, el Señor concluye de la siguiente manera. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Vea qué importante. Esto no es suyo. Esto no es para que usted se glorifique. Esto es para darle la gloria a Dios. La luz que emana por tener a Dios en nuestro corazón. Primera de Pedro 2:12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. O sea que por su testimonio la gente cambie. Vea lo que dice Tito 2:7-8, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga que decir nada malo de vosotros. Qué impresionante las enseñanzas del Señor, qué impresionante todo lo que hemos aprendido. Ustedes no se imaginan lo que aprendimos nosotros haciendo este programa. Y llegamos al término entonces de nuestro programa. Recuerden nada más las bienaventuranzas en Mateo 5 del 1 al 12, para pasar luego a la sal de la tierra en Mateo 5:13 y luego la luz del mundo Mateo 5:14 al 16. Me encantaría darle más información que tengo por acá, pero el tiempo se nos fue. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por haber compartido una hora más. Lo que me faltó del programa muy probablemente vamos a ponerlo en un podcast para que usted esté ahí pendiente de lo que se viene. Así que si a usted le gustó este programa, por favor compártalo, contáctese con nosotros por nuestro WhatsApp 617-8363. Estamos deseando escuchar de usted. Si usted necesita oración, con mucho gusto. Si usted quiere que vayamos a su iglesia a hacer un taller, una reunión con los ministerios, lo que usted quiera, llámenos o mándenos un mensajito más fácil por WhatsApp 617-8363, por favor, o búsquenos por nuestras redes sociales. Busque nuestro sitio de internet también, www.salvesequiencrea.org. Y ya me están haciendo ojitos y quiero irme invitándolos una vez más al programa de mi amigo Willy Vaz, Roca Viva, todos los sábados a las 7 de la noche por www.latitud316.com. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima, si Dios lo permite. Y recuerde que en Sálvese Quien Crea aprendemos a creer para crear. Bendiciones. Gracias por escucharnos en este espacio donde aprendemos a creer para crear. Sálvese quien crea. Hasta la próxima edición.